¿qué dices acerca de ti mismo? ¿Qué opinan otros de ti? Estas preguntas no son relevantes. Lo que realmente importa es qué dice Dios de ti. Y hoy aprenderemos el diagnóstico que Dios nos da a cada uno de nosotros. Sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos en la carta de Tito. Hemos avanzado en los 2 primeros capítulos y por la gracia de Dios hoy vamos a acceder al tercer y último capítulo. Es una carta en cuanto a la extensión corta, pero de contenido profundo. La palabra de Dios dada por su espíritu a Pablo, apóstol, maestro a los gentiles, enviada, dirigida a un varón dejado en la isla de Creta llamado Tito, pero por aplicación, palabra que sigue vigente y llega a nuestras vidas por la gracia de Dios. La propuesta para aquel que lo desee: dar lectura al capítulo número 3 de la carta de Tito. Esta es la palabra de Dios, versión Reina Valera, comienza así. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a poner un freno momentáneo hasta aquí. No tenemos claro si hoy vamos a poder cubrir todos estos versículos en comentarios, pero haremos el esfuerzo. Muy bien, estamos en la carta de Tito. Anteriormente el apóstol Pablo nos estuvo enseñando de la gracia salvadora de Dios, la cual es gracia que ejerce la docencia. Salva y enseña. Esa gracia la podemos definir en una persona, Cristo Jesús. Él es la gracia de Dios para salvación. ¿A quién es? Todos los que creen. Es una única gracia, por eso es a todos los hombres. Es igual para con todos. Hombres es raza humana, hombre y mujer, ambos géneros. Para todos es la misma gracia. No hay diversas gracias, es una gracia. Ella salva y enseña. Enseña a, una vez que nos salva, dejar lo malo y hacer lo bueno. Eso enseña la gracia. Y si la gracia que profeso no me enseña a vivir como Dios quiere que vivamos, puede que no sea la gracia de Dios. Por eso es que nosotros debemos examinar nuestra fe. Eso es bueno. No es que queremos sembrar duda en el oyente, no estamos llamados a sembrar duda en nadie. Al contrario, estamos llamados a ser un pueblo de fe. Pero es bueno examinarse. Esto lo aprendimos de Pablo, nuestro maestro, el apóstol del Señor. Nos llama ¿a qué? A un examen de la fe. ¿Por qué? Porque han habido malos mensajes que llevan al libertinaje del ser humano. No es palabra de Dios, es doctrina de hombres. La palabra de Dios, que salva de una vez y para siempre, tiene también injerencia en el diario vivir del redimido, con luchas, con tropiezos, con confesión de nuestras carencias, pero con el anhelo ferviente de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, imitándole a diario. Y Cristo Jesús no fue libertino, Cristo Jesús no fue vano, no vivió en la carne. Él, el perfecto Hijo de Dios, que vivió en la justicia y la obediencia a la ley de Dios continuamente. Por ende hay que dejar lo malo, hay que hacer lo bueno. Y Pablo le dice a Timoteo, semana anterior, repaso, en estas cosas hay que enseñar, hay que exhortar, hay que reprender y nadie vaya a menguar tu voz. Nadie vaya a menospreciarte. ¿Por qué? Porque de esto hay que consagrar la vida para la predicación, la proclamación pública. Es este el mensaje. Alguien dirá, pero la política, esto. Dedíquese cada uno a lo que quiera dedicarse. Pero el pueblo de Dios se dedica a una cosa, predicar la obra de Cristo Jesús.
Para eso existimos, para eso estamos en esta tierra. Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla pasada a la luz presente. Pero no nos adelantemos a aquello de la tiniebla porque hemos prometido un diagnóstico de Dios hoy. No lo vamos a inventar nosotros. Dios en su palabra va a examinarnos y nos va a declarar lo que posiblemente nadie en esta tierra nos haya declarado. El mundo dice muchas cosas de nosotros, palabras del mundo, pero es bueno que Dios nuestro Creador nos examine antes. Versículo 1. Imperativo, o sea, una orden. Así comienza el capítulo 3. Recuérdales. Si es un ejercicio de memoria, ¿qué significa? Esto ya se sabe. Pero muchas cosas hemos aprendido que en el diario vivir olvidamos. Entonces esta enseñanza es pasada y se tiene que traer al presente para el ejercicio de la memoria de los creyentes, de los que han recibido el don de la vida eterna, capítulo número 1, del Dios que no miente, de los que han recibido la gracia salvadora. Recuérdales. ¿Quién va a recordar? Tito a los hermanos en Creta, en las distintas localidades de la isla. Y en nuestros días, los pastores, los ancianos en nuestras localidades nos tienen que recordar a los creyentes. ¿Qué nos tienen que recordar? A gobernantes, autoridades, obedecer. Estar sujetos, estar obedientes. Y está duplicado. Estar sujetos y obedecer está duplicado, lo que parece ser una redundancia que con error gramatical no. Hay un énfasis. Sumisión, obediencia es voluntad de Dios. Sumisión a las autoridades terrenales, porque los gobernantes son puestos por Dios. Sea que nos agraden a nosotros o sea que no. Sea en nuestro sistema, nosotros habitamos en una pequeña república al sur del continente americano, una república democrática. Tenemos el derecho como ciudadanos de esta república de elegir. El pueblo elige a nuestros gobernantes. Sea que hayamos votado por ellos y los hayamos elegido nosotros o no, tenemos que sujetarnos a ellos. Voluntad de Dios. Está claramente exceptuado para aquellos que aún no lo saben y nos acompañan por primera vez, que esta sujeción es relativa. ¿Relativa a qué? Cada orden que un gobernante, una autoridad terrenal nos da que contradice las órdenes de Dios, no nos sujetamos a ella. Nuestra obediencia al gobierno es hasta que nos indiquen algo que a Dios ofenda, que Dios declara malo. Ahí el apóstol Pedro es uno de los que nos ha enseñado, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todo lo que se nos mandate terrenalmente, que no se encuentra prohibido por la ley de Dios, hay que obedecer. No importa si agrada o no, un tema natural, terrenal, muchas veces la paga de impuestos. En muchas naciones, impuestos que son elevados en exceso. ¿Te agrada o no te agrada? Es irrelevante. Hay que hacerlo, porque es voluntad de Dios. Y darle a César, enseñó nuestro Señor, lo que a César le corresponde. Así con cualquier otro tema que no contradiga los mandamientos de Dios, hay que estar obedientes. ¿Cómo sigue? Para toda buena obra, prontos o listos estén. La voluntad de Dios es que andemos en buenas obras. No nos salvó por obras. Esto tú lo aprendes en el libro de Efesios en el capítulo número 2, desde el versículo 8 al 10. La salvación fue gracia de Dios por medio de la fe, sin el mérito, sin la intervención humana, para que nadie se gloríe, pero somos la hechura de Dios para que andemos en buenas obras. Esas obras las preparó Dios de antemano. Esas obras hay que andar en ellas. Andar es un término paralelo a caminar o a vivir. Mientras que el Señor nos permite estar en esta tierra hasta que nos lleve a su presencia, quiere que andemos en buenas obras. Las buenas obras que Él ha preparado y que nos tiene puestas a diario, tenemos que practicarlas. Hay que estar pronto. Y alguien dice, hermano, ¿cómo estoy pronto? Cuando tú estás rendido a tu Señor. Cuando tú estás velando, orando y estás meditando en su palabra, Él a diario te va a mostrar esas buenas obras. Pero cuando estoy involucrado en las actividades del mundo, cuando me olvido de mi Señor, de su palabra, cuando no estoy atento a su voz, ¿qué va a pasar? Empezaré a perder las oportunidades de practicar las buenas obras. No es bueno. No es bueno. No es sano
que a alguien que ha recibido esta gracia del Padre, esta gracia salvadora, no le interesa agradar al Padre. No es sano, no es una sana señal espiritual. Obediencia, sumisión, sujeción a las autoridades terrenales, prontitud para hacerlo bueno. Versículo 1. Vamos al 2. Nadie hablen mal. Pacificadores sean, razonables, moderados, amables, mostrando toda humildad para con todos los hombres. Nadie, se tradujo por Reina Valera, hablen mal o nadie difamen. La palabra literal es nadie blasfemen. Y esta palabra es particular porque se utiliza en las escrituras para con Dios. La blasfemia es un ejercicio de palabra impía hacia Dios. ¿Por qué Pablo escribiría que no blasfememos cuando está haciendo referencia hacia el ser humano? ¿Saben, hermanos? Así como lo vimos en el capítulo anterior cuando hablamos lo inadecuado en el aspecto para la mujer, pero es aplicable para hombre y mujer, cuando hablamos lo inadecuado de otros se asemejó a un acto diabólico. Cuando hablamos mal de una persona, estamos blasfemando porque la persona fue creada por Dios. A imagen de y semejanza de Dios fue creado todo ser humano, no solamente creyente e incrédulo. Todo ser humano a imagen y semejanza de Dios fue creado. Cuando hablo mal de mi prójimo, en cierto aspecto estoy hablando mal del Creador. Ahora, ciertamente el prójimo hace cosas malas, está involucrado en cosas que no convienen, pero así todo eso no me debe dar permiso para estar hablando mal de él. Hermanos, pensemos, ¿cuántas palabras hemos emitido de las cuales debemos arrepentirnos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Qué fácil, alguien dirá, es hablar. Claro, ahora empezamos a recordar tanto consejo que hemos aprendido y hemos reiterado y quizás tú hayas escuchado en alguno de estos audios. ¿De qué? Que la palabra no es gratis. Hablo porque es gratis. No. De toda palabra ociosa los hombres han de rendir cuenta. Debo de pensar más de una vez si voy a hablar de mi prójimo. ¿Qué voy a decir? Debo de ahorrar mucha palabra. Muchas veces me debo de llamar al silencio. Meditar, Señor, ¿esto ha de edificar al oyente? ¿Esta palabra que voy a emitir trae edificación de los que van a oírla? ¿O más bien va a ofender a los oyentes y te ha de blasfemar a ti? ¿Quién quiere blasfemar a Dios? ¿Quién en su sano juicio blasfemaría contra la majestad? Bueno, cuando hablamos mal del prójimo, en cierto aspecto lo estamos haciendo. Quizás no lo hacemos conscientemente, pero lo terminamos haciendo, porque la creación de Dios estamos menospreciando, por ende, en cierto aspecto al Creador menospreciamos. A nadie difamen o blasfemen, hablen mal, pacificadores sean, si el príncipe de paz te ha llamado a salvación, si has sido reconciliado con Dios por el sacrificio de su unigénito Hijo amado, no deberías de ser un deseante, no deberías de anhelar el conflicto. Más bien tú deberías de pacificar, ¿cómo? Predicando el Evangelio. El Evangelio es la paz para el mundo. La paz no es ausencia de dificultades. La paz es la predicación del Evangelio. Por eso se le utiliza el Evangelio como Pablo lo utilizó en el libro de Efesios como las botas del Evangelio ¿de qué? De la paz. Exactamente. Así transitamos por la vida. Las botas son para andar. Es el calzado. Y andamos por la vida ¿qué? Anunciando paz. ¿Cómo? Reconcíliense con Dios. Pacificadores sean. Amables, que es la idea de moderado, razonable. Un creyente debe ser alguien con quien se puede dialogar. No puede ser una persona irracional a la que uno no puede dirigirse. Alguien que ha creído en el Señor debe tener la capacidad de escuchar al prójimo y debe tener la capacidad de poder hablar con el prójimo. Esto lo veíamos con nuestros maestros, los pastores que deben de ser pacientes para con todos, amables por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y vivan. Bueno, así son los que nos lideran y así debemos de procurar ser nosotros, los creyentes, amables, moderados, razonables, que escuchamos al prójimo, así diga algo que no es correcto, nosotros tenemos que tener la capacidad de escuchar y corregir con la verdad. No debemos de ser impacientes, no debemos de ser
fácilmente irritables, debemos demostrar gracia, debemos demostrar nuestra capacidad para dialogar. Y algo más tenemos que mostrar. Toda humildad para con todos los hombres. Y esta humildad total, nosotros sabemos de quién viene. De aquel que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad de Cristo se manifestó en su vaciar a sí mismo. La majestad en gloria, el unigénito Hijo de Dios que estaba en la gloria del Padre, descendió en forma de siervo, se encarnó y habitó entre nosotros en total humildad. Desde su nacimiento vemos esa humildad naciendo entre animales en un pesebre, en una familia tan sencilla y humilde. El Dios creador se encarnó y habitó. Esa humildad demuestra a alguien que comprendió su condición y demuestra que comprendió el diagnóstico. Y aquí es donde alguien dice, ¿qué diagnóstico? Nos venís anunciando un diagnóstico desde el comienzo. Versículo 3. ¿Sabes quién eres? No te lo va a enseñar la filosofía, la psicología, ni ninguna doctrina de hombres. ¿Quién eres? Te lo enseña el Señor, versículo 3. Porque habíamos sido una vez también necios, desobedientes, siendo engañados, sirviendo deseos y sensualidades diversas, en malicia y envidia, viviendo aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es el diagnóstico del que habla y del que escucha. Sea pequeño, sea grande, hombre o mujer. Esta es la realidad humana. Alguien dirá, pero esto no coincide con lo que me dicen los medios masivos, que yo soy bueno y que en mi corazón debo de buscar las respuestas y que esto, que lo otro, son todas doctrinas demoníacas. Nosotros los seres humanos en nuestro estado natural somos esto. Este es el diagnóstico real. El médico de médicos, el médico espiritual, nuestro creador, esto hoy nos dice. Y notemos, primera persona del plural, Pablo está incluido, Pablo no se excluye. Habíamos sido, pasaremos a explicar, habíamos sido, tiempo imperfecto griego, realidad que comienza en el pasado, que se desarrolla, pero que ha frenado y no continúa en el presente. Ha habido un cambio, eso llega en el versículo 4. Antes de ver el cambio, notemos la realidad en nuestro estado natural. ¿Qué hemos sido, Pablo? Lo primero, necios. ¿Un necio quién es? No es un insulto, no se malinterprete. Un necio es alguien que no tiene discernimiento, no tiene la capacidad de discernir, está nublada su visión, no tiene comprensión en cuanto a lo espiritual. Recuerda, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, para él son una locura, pues se han de discernir espiritualmente. Está cegado el hombre natural. ¿Qué más? Desobediente. ¿Qué se acaba de indicar? Obediencia, ¿verdad? Se nos manda toda obediencia. Bueno, la realidad nuestra, la desobediencia a los padres, desobediencia muchas veces en los centros académicos a nuestros docentes, desobediencia a los gobernantes, desobediencia total, rebelión. En nuestras regiones hay jactancia por la rebelión. Muy mal, pero así sucede. Se declara de nuestro pueblo un pueblo rebelde. Qué mala declaración. Bueno, estamos muy equivocados. Desobediencia. Engaño que se nos transfirió y fuimos engañados. Eso comenzó allí en el huerto mismo del Edén. ¿Quién fue? La serpiente, dice el libro de Corintios en el capítulo 11, con astucia, sagacidad, inteligencia mal utilizada, engañó a Eva. Una trampa le puso. Ofreció lo que no podía cumplir. ¿Qué? Ingerir un alimento prohibido que iba a traer conocimiento y semejanza a Dios sin muerte. Mentira. Mentira, engaño. ¿Qué vino? Muerte. Y la muerte desde Adán pasó a todos los hombres. Tú, si estás en esta tierra y has estado más hace un tiempo, ya habrás visto personas partir de esta tierra. Seres que has querido y que no puedes hoy tratar con ellos porque ya no están más. ¿Qué se llama eso? Muerte. Y sabes algo, te llegará a ti también. Porque está establecido a los hombres, esto es a la raza humana, que mueran una vez y después el juicio. Hay una ley operando sobre nosotros. No importa cuántos recursos tengas, no importa quién seas en la sociedad, hay una ley que nos gobierna, la muerte. La muerte se enseñorea sobre nosotros. Y todo comenzó con un engaño.
No moriréis, dijo la serpiente cuando el Señor había dicho, no coman del fruto de razonar el bien de mal porque ciertamente morirán. Fuimos engañados y seguimos siendo engañados. Las personas vivimos como si Dios, con lo que nos dice, como si no va a pasar nada. Pero Dios siempre habla la verdad. Los engaños no son de Dios. Dios no engaña. Dios no es tentado por el mal. Él no tienta a nadie. Dios no induce al error a nadie. Eso es obra del maligno. Habíamos sido engañados. ¿Qué más? Habíamos sido siervos, o sea, esclavos. ¿De quién? De los deseos y las sensualidades diversas. Esta es la realidad. El ser humano puede manifestarse de esplendor, de brillo, de hermosura externa. Pero ¿sabes qué gobierna el ser humano? Las pasiones, las concupiscencias, todo tipo de deseo carnal. Tú no puedes observar la mente de que tienes o la que tienes a tu lado. Y lo que está en la mente y en el corazón del hombre ya lo reveló Cristo Jesús. Adulterios, fornicaciones, avaricias, homicidios, eso está en el corazón del hombre. Eso gobierna al hombre. Nos ha esclavizado el pecado, las pasiones. Ya no parece ser tan hermoso. Dijimos, ¿qué opinas de ti? ¿Qué opinan otros? Que soy bueno, que soy hermoso. Bueno, no importa lo que opines, ni lo que opinen. Lo importante es lo que Dios dice. Sensualidades diversas. En malicia, esta palabra recuerda, malicia cuando tú la leas en la escritura, está relacionada al maligno. Y como hijos del maligno, nuestro estado natural, así actuamos, en malicia. ¿Qué más? En envidia. La ley de Dios nos llama a amar al prójimo y cuando amamos al prójimo nos alegramos en lo que el prójimo recibe. En cambio, en el estado natural, envidiamos a nuestro prójimo. Lo que él tiene lo merecía yo, me correspondía a mí, no debería él tener, o que fuese envidia, acto de la carne. Aborrecibles, algo despreciable en nosotros, pero además aborreciéndonos unos a otros, despreciándonos unos a otros. El panorama es deplorable. Pero, dijimos, gramática griega, tiempo imperfecto. ¿Qué implica? No somos eruditos en la materia ni mucho menos, pero es importante la gramática. ¿Qué implica? Una realidad que comienza en el pasado, que se desarrolla, pero que no continúa en el presente. Hubo un cambio de este cuadro deplorable al presente. ¿Qué sucedió? Alguien dice, cambiamos de idea. No. No cambiamos de idea nosotros. El cambio, 4. Sin embargo, un contraste hermoso, una conjunción hermosa. Sin embargo, cuando la bondad y la benevolencia apareció, o sea, se hizo evidente del Salvador nuestro Dios. ¿Qué cambió? La bondad y la benevolencia de Dios, la cual se hizo evidente, visible, apareció. ¿Cómo apareció la bondad y la benevolencia de Dios? Se encarnó. ¿Quién hablamos? Jesús el Salvador. La benevolencia y la bondad de Dios se hizo evidente, visible, se manifestó, estuvo entre nosotros. ¿Y qué pasó cuando se manifestó? Nos salvó. Mas no fuera de obras en justicia que hubiésemos hecho. Esto no se trató de accionar nuestro. No se trató de alguna elaboración nuestra o el deseo de querer cambiar. ¿De qué se trató? De su misericordia, porque dice, no fuera de obras en justicia que hubiésemos hecho, sino acorde a su misericordia. ¿Qué misericordia? Bueno, el libro de Hebreos, lo habíamos estudiado juntos tiempo atrás, nos ha enseñado que nos era necesario que el Señor, este sumo sacerdote, fuese hecho a nuestra semejanza y al ser expuesto a debilidad, padecimiento, tentación, fuese misericordioso. Cristo Jesús puede tener compasión, misericordia de nosotros porque es el único que entiende la plena justicia y perfección del Santo Dios y la debilidad humana, porque siendo Dios se encarnó y fue tentado
pero ¿cuál es la diferencia? Nunca pecó. Esa es la compasión que puede tener por ti. El diagnóstico él ya te lo ha hecho. Eres deplorable. Soy deplorable. Pero no es indiferencia la que actúa en él. Más lo contrario. La misericordia de hoy venirte a salvar. De él sacrificarse por ti. De él dar su vida y derramar su inocente sangre por ti. Es muy distinto a los mensajes del mundo deplorables que te dicen, oh, tú eres bueno. Encuentra la respuesta en tu corazón. ¿Sabes? Esos mensajes no te conducen al camino de vida, te conducen a la destrucción. El mensaje bueno es el de Dios, que te dice lo que eres en ti mismo, pero que te da la solución, no en ti, te la da la solución en Cristo Jesús. Él te salva. No por tus obras de justicia, te salva por su misericordia, la compasión que tiene por ti, sabiendo en el estado en que te encuentras, que no te puedes salvar a ti mismo, que no te puedes liberar de la esclavitud del pecado, que no puedes vencer al enemigo, que no puedes escapar a la muerte. Pero Él es poderoso para salvar y misericordioso, y a través de su misericordia ha hecho algo, salvarnos ¿qué? A través del lavado, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esta palabra regeneración es muy interesante. Se utilizó una sola vez más en el Nuevo Testamento y la utilizó el Señor Jesús en el libro de Mateo, cuando le prometió a sus seguidores inmediatos, los apóstoles, que ¿qué? En la regeneración, vosotros que habéis estado conmigo del principio, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿De qué regeneración está hablando? El establecimiento del reino, cuando el Señor de gloria se entrone y gobierne en esta tierra por 1000 años. Ellos, los apóstoles, van a estar liderando a Israel, el pueblo del Señor, y discerniendo entre las 12 tribus de Israel. Entonces, esta regeneración nos da entendimiento que esta obra de salvación tiene implicancias en prepararnos para el reino. Nos está transformando, nos salvó de una vez y para siempre, pero nos está transformando para habitar en su reino, habitar de manera adecuada. Esa regeneración es el anhelo ferviente de la creación. La creación, enseña el libro de Romanos, el capítulo número 8, ha sido sujetada a esclavitud y padecimiento y anhela fervientemente el que la revelación de la gloria de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser liberada? En el milenio. Cuando los hijos de Dios habiten en gloria, la creación va a experimentar un cambio. Esta regeneración es pasar a un estado adecuado. En el presente está gimiendo con dolores de parto, pero en el reinado del Señor en milenio va a haber un cambio total. Un cambio, amigo, nos enseña el profeta Isaías, incluso que los animales no se han de dañar entre ellos, ni los animales feroces han de dañar al ser humano. Habrá paz, seguridad, justicia, esta regeneración. Y como hemos de ir a habitar a ese reino con el Señor por 1000 años para luego habitar en la nueva Jerusalén celestial, la nueva creación de Dios, el Señor nos está preparando. Nos ha lavado de una vez y para siempre, pero nos está lavando a diario. Nos está lavando, transformando, renovando. ¿Por qué medio? El Espíritu Santo. Alguien dice, pero el Espíritu Santo no es Dios. Ciertamente, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu Santo está operando en nosotros? Por esto. Por el 6. ¿Quién? ¿De quién habla? Del Espíritu Santo, lo último nombrado en el versículo 5. ¿Quién derramó en nosotros rica o abundantemente a través de Jesús Cristo, el Salvador nuestro? El Espíritu Santo ha sido derramado en cada uno de los creyentes. ¿Por medio de quién? De Jesús Cristo. Él es el bautizador con el Espíritu Santo, declaró Juan, el último de los profetas, antes de la llegada del Mesías, que él bautizaría con Espíritu Santo. Y a través de la fe en Cristo Jesús, los creyentes reciben el Espíritu Santo, el cual por la fe habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo que nos renueva, el Espíritu Santo que nos transforma, el Espíritu Santo con el cual somos lavados por la palabra de Dios. El Espíritu del Dios vivo habitando entre nosotros, y es el anhelo de Dios. ¿No hemos leído? Habitaré y andaré entre ellos, será ellos por Dios, ellos serán a mí por pueblo. ¿Qué cambio?
No acabamos de leer, pero alguien dirá, pero ustedes están en su sano juicio. Acaban de declarar de nosotros aborrecibles, aborreciéndonos, necios, envidiosos. Y ahora dicen que el Espíritu habita. ¿Qué pasó? Cristo Jesús. Es la única diferencia. Esa es la diferencia. La gracia, la bondad, la benevolencia, la misericordia de Dios en Cristo Jesús, eso cambió. Pasamos de lo desagradable tinieblas a lo agradable o admirable luz por Cristo Jesús. Es por eso que le adoramos. Es por eso que le proclamamos, es por eso que en Él creemos, es por eso que a Él servimos, de Él somos, por y para Él. A Él anunciamos, no lo hacemos con vergüenza, públicamente, con quien el Señor nos da el permiso y la oportunidad, a toda carne que el Señor nos presenta, a Él proclamamos, porque Él es la diferencia, no hay otra. No hay otra. Es maravilloso. Por medio de Cristo Jesús, ricamente hemos todos bebido de un mismo espíritu que es el Espíritu Santo. Y esto denota diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Pacto antiguo de parte de Dios con Israel, su pueblo, en el cual el Espíritu descansaba, reposaba por tiempo en los instrumentos sacerdotes, reyes y profetas, mas no en todo el pueblo. Ahora en todo el pueblo de Dios, de manera permanente, el Espíritu habita. ¡Qué maravilla! ¿Cómo culminamos hoy, habiendo pasado nuestro tiempo? Con el versículo número 7, ha de continuar la semana entrante, es la propuesta, para culminar esta gran carta de Dios. Dice así: para que habiendo sido justificados por esa la gracia, herederos seamos acorde a la esperanza de la vida eterna. Con esta obra de Cristo Jesús recibimos justificación. ¿Qué significa justificación o ser justificados? Es un acto judicial pero espiritual. La palabra de Dios nos ha declarado culpables de las transgresiones, de el traspasar los límites establecidos por la ley de Dios. La culpabilidad es evidente, no importa si tú lo dices o lo reconoces o no, está garantizado, están las pruebas que todos hemos pecado, todos nos hemos quedado corta de la gloria de Dios, no hay bueno ni aún uno. Culpabilidad garantizada. Dios, en su misericordia y su gracia, entrega a su unigénito Hijo amado. Por nuestras transgresiones, el castigo cae sobre él. Y por el poder de la majestad, Cristo Jesús, 3 días después de haber muerto, es levantado, tradúzcase, es resucitado entre los muertos para nuestra justicia, para ser justificados. ¿Qué significa? Que Dios, a los que creen en Cristo Jesús, ya no los ve como transgresores de su ley, como pecadores, como culpables, merecedores de castigo eterno, mas les ve como justos por la justicia que Cristo Jesús llevó adelante o cumplió. Esto es el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham, su amigo, la cual tú puedes leer en el capítulo número 15 de Génesis, en donde Abraham creyó a Dios, su palabra, y Dios se lo imputó, se lo anotó como justicia. La justicia la recibimos como gracia al creer. Somos justificados. El que es de Cristo y está en Cristo, que creyó en Cristo, ahora está justificado por la fe en Cristo. Por ende, el examen es adecuado. Ya no tenemos un examen que nos trae castigo eterno, ahora tenemos un examen de esperanza. ¿Qué esperanza? La vida eterna. Y esa vida eterna es con herencia. Porque ahora somos los hijos de Dios. ¿Y el hijo qué es? De padre. Heredero. Ya no hay un espíritu de esclavitud para andar en temor, hay un espíritu que clama a Abba Padre, y ese espíritu nos convence que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos de Dios y herederos junto a Cristo, herederos del reino, herederos de las promesas, herederos de la gloria eterna, por lo que el Señor ha hecho. Si tú crees que hay un mensaje superior a este, bien, desarróllalo, créelo, nosotros te garantizamos, no hay mejor mensaje. No hay superior mensaje, no hay quien te anuncie vida eterna, no hay quien te anuncie herencia eterna, no hay quien te anuncie un reino perdurable, no hay sino Cristo Jesús. A Él hoy te hemos anunciado, te hemos proclamado, ahora tu parte es arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo. Nos resta el deseo que la gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.